Saludos a todos los estudiantes del Colegio Ingenieros Sur, esta vez para desarrollar el segundo tema de literatura que se titula Géneros literarios. Vamos a empezar entonces. Objetivos: establecer la importancia de la literatura en el conocimiento del mundo, conocer también la belleza de la literatura y las notables diferencias entre prosa y verso, establecer finalmente por qué es distinta la actividad literaria, por qué es importante y por qué el ser humano se ha dedicado desde épocas ancestrales a la creación de la literatura, precisar las características de cada género literario en forma precisa a través de diversos ejemplos. El ser humano ha buscado siempre la creatividad y la invención, que son dos factores muy esenciales para la actividad literaria. Los géneros literarios. Podríamos decir que es. Te pongo una circunstancia. Tienes una vivienda, vives con tus padres, en un hogar, y en ese hogar hay diferentes ambientes. El que corresponde al comedor, a la sala, a los dormitorios, a la zona de repente también, ¿no?, de la cocina, etcétera, hasta jardín de repente, ¿no?, o zona de esparcimiento. En cada uno de los ambientes, en el comedor, en la cocina, por ejemplo, o en el dormitorio, hay un conjunto de muebles. A nadie se le va a ocurrir, por ejemplo, poner un frigider pues en el dormitorio, ¿no? O colocar de repente la sala de confortables en la cocina. Entonces cada cosa tiene su lugar. Los, los muebles se van a ubicar de acuerdo a sus características y funciones. Algo parecido ocurre con las obras literarias. Esa clasificación de las obras da origen a los géneros literarios. Géneros viene del griego genus o generis. Es una clasificación de las obras literarias tomando en cuenta su estructura externa, forma, y su estructura interna, fondo. Se toma en cuenta los dos aspectos de la obra literaria, la forma y el fondo. Hay una clasificación tradicional de los géneros literarios, la más antigua, que fue planteada por Aristóteles, épico, lírico y dramático, en una obra, vamos a verlo más adelante, conocida como la poética. Sin embargo, se podría hacer otra clasificación algo más moderna: lírico, épico, narrativo y dramático. Inclusive en tiempos más recientes se ha agregado otro género, el llamado género expositivo. También se considera como género literario, o extraliterario, perdón, ya que persiguen fines de estrictamente literarios, sino más bien pragmáticos: la crítica, la historia, el ensayo, la oratoria, el periodismo, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo de que la opinión de los autores cambia a través del tiempo, porque son diferentes criterios. Pero el teórico más antiguo de la humanidad ha sido justamente ese gran filósofo llamado Aristóteles. Aquí justamente hablamos de él. Dice: la primera clasificación de los géneros literarios pertenece a Aristóteles en su obra La Poética, quien lo redujo a tres: épica, lírica y dramática, que eran los únicos géneros que los griegos conocían. El primero ha extendido su significado a incluir la novela a la noción más amplia de narrativa. Aquí hay un cuadrito ya más amplio de los géneros literarios. Es aceptado por la mayoría de autores. Género épico: destaca la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. El más antiguo es la epopeya. Vamos a hablar más de eso más adelante. Luego en la Edad Media surge el cantar de gesta y en la Edad Moderna, en el Renacimiento, el poema épico. El género lírico tiene también varias especies: la oda, la elegía, la égloga y el madrigal, entre otras. El género dramático tiene que ver con el teatro, también tiene por lo menos tres especies. En realidad son más: la tragedia, la comedia, la tragicomedia, que es de origen español, y una serie de especies menores, ¿no?, como por ejemplo el sainete, la farsa, la zarzuela, etc. O también, por ejemplo, el auto sacramental. El género narrativo es más moderno porque aparece recién a partir de la Edad Media. Tenemos varias especies: el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, etc. Es curioso, la fábula inicialmente aparece como un género lírico, pero después ya modernamente empieza a escribirse en prosa. Algo parecido ocurre con la leyenda. Inicialmente se originó en verso y actualmente ya se escribe en prosa. La actual crítica literaria considera como un quinto género llamado expositivo, en donde son incluidas todas aquellas obras que presentan de forma ordenada y sistemática el pensamiento y opinión del autor sobre un determinado tema,
a las que conocemos con el nombre de ensayo. O sea, sí, la crítica llega a considerar como género expositivo. Pero como te digo, es un tema que todavía está abierto, está en discusión, hay constante debate, depende y varía mucho desde el punto de vista de los autores. Género épico, vamos a hacer una descripción más o menos minuciosa de cada uno de ellos. También te puedes hacer con tu libro. Coge tu libro y puedes revisar todo el desarrollo teórico que hemos hecho ahí. Sé que el libro ha sido hecho con otras circunstancias, con la finalidad de que el estudiante pueda interactuar con el profesor y completar algunos pasajes que han quedado en vacío, ¿no? Pero con un poquito de ingenio podemos suplir, digamos, ese distanciamiento momentáneo que tenemos en la actualidad. Creación literaria que nace como obra de poetas errantes, los aedos, que recitaban sus poemas en los palacios de los nobles, en los atrios y en las plazas de los pueblos. ¿Qué características tuvo? Predominio de la objetividad sobre la subjetividad, se describe el mundo externo, sus temas se hallan centrados en el choque del hombre con la naturaleza, en ella se funde la realidad o el mito de un mundo en el cual todo es posible, se encuentran y luchan muchos dioses, semidioses, reyes, etc. Se refiere a hechos pasados, ocupando el narrador un primer plano, describiendo en forma amplia las hazañas del héroe. Son, por ejemplo, muy importantes los legendarios poemas homéricos, que hablan de la legendaria también Guerra de Troya, como son la Ilíada y la Odisea, ¿no? Claro que los poemas en realidad son distintos y corresponden a una especie que se llama epopeya. Ya en la Edad Media surgieron, como les dije hace un momento, los famosos cantares de gesta. Acá están justamente las especies épicas. Epopeya, larga narración poética destinada a cantar acciones grandes y heroicas que en un pasado a menudo legendario decidieron el destino de todo un pueblo, en la que los griegos llamaban, por ejemplo, la edad heroica. Esta especie propia de la literatura griega fue transmitida de generación en generación por los rasodas o aedas. Nació primero como una vertiente de literatura oral y solo después de mucho tiempo fueron trasladadas a la escritura. Se repetían entonces de boca en boca por parte de los rapsodas y los aedos. Recién en el siglo V antes de nuestra era fueron trasladados a la escritura. Los poemas se supone que fueron creados en el siglo VIII antes de Cristo. Y los hechos que narra la legendaria guerra de Troya, aunque no lo creas, corresponden al siglo XI antes de Cristo. Increíble. Siglo XI antes de Cristo. Los poemas fueron creados en el siglo VIII y fueron trasladados a la escritura en el siglo V antes de Cristo. Si no se hubieran trasladado a la escritura, no los hubieran podido conservar. Las epopeyas más importantes son la Odisea y la Ilíada de Homero en Grecia, Mahabharata y Ramayana en la literatura de la India, la Eneida, obra de Virgilio de la literatura latina, y la obra Comedia de Dante Alighieri en Italia. No, pero las más importantes van a ser las dos primeras, la Ilíada y la Odisea. Luego tenemos el Cantar de Gesta, extenso poema de la época medieval que surge para contar las hazañas de los héroes o el origen de la formación de los reinos. Destacan los Nibelungos en Alemania, la canción de Roldán en Francia, Beowulf, Inglaterra, y el Cantar de Miocid en España. Además del Cantar de Miocid, hay una obra también que se conserva en España que viene a ser el Cantar de Roncesvalles, pero curiosamente el Cantar de Roncesvalles solamente se conserva en un promedio de 100 versos. En cambio, el Cantar de Miocid tiene alrededor de 3.730 versos. 3.730 versos. Eso que ha perdido algunas páginas y por lo tanto se desconocen algunos pasajes de la obra y ciertos versos. Si el poema estuviera completo debería tener alrededor de 4.000 versos. En realidad es una cantidad muy importante, pero no es nada en comparación a las epopeyas. Me había olvidado, la Ilíada tiene más de 15.000 versos, más de 15.000 versos, la Ilíada. Y la Odisea tiene más de 12.000 versos. El poema en sí solamente tiene alrededor de 3.730 versos. El poema épico es más bien de la época moderna, como ya te dije. La edad moderna es una larga narración poética de un tema grandioso, floreció en el Renacimiento. Ejemplo, la Cristiada de Diego de Ojeda y la más famosa de todas, la Araucana de Alonso de Ercilla, que nos cuenta el sufrimiento y el padecimiento de los españoles cuando tuvieron que trasladarse hacia Chile para conquistar el territorio de los araucanos, de los indios araucanos. De eso habla la Araucana. Es importante que esta especie, digamos, épica aparece en el Renacimiento y fue la última en aparecer.
Género lírico. El concepto de lírica proviene de lira, el cual es un instrumento musical que representa las primeras manifestaciones poéticas en la antigua Grecia. Puede estar en verso o en prosa, la llamada prosa poética. Dicen los estudiosos que fue el segundo género en aparecer en Grecia. Los principales exponentes van a ser Safo y Píndaro. Normalmente se acompañaba con instrumentos musicales, de ahí viene el nombre de lírica. Es eminentemente subjetiva, predomina la subjetividad sobre la objetividad, su tiempo poético es el presente. Obviamente que la lírica todavía se sigue cultivando en la actualidad. Y es el género que más cultivan los poetas en la actualidad. La mayor parte de poetas son líricos porque ya la tendencia, digamos, de la épica se ha dejado de lado porque ya surgió la narrativa, especialmente la novela, y la novela de alguna manera reemplaza a las epopeyas y a los cantares de gesta de la antigüedad. Pero la lírica continúa desarrollándose a través de diversas especies. Aquí vamos a ver un aproximamiento a las modalidades poéticas. Pese a la dificultad que presenta la poesía para definirla de una manera definitiva, en la expresión poética se distinguen claramente dos modalidades generales en las que lo lírico se puede manifestar. Como poesía verbal, es decir, con un contenido analítico de lectura secuencial de izquierda a derecha, sujeta a ritmo y cadencia, sonetos, romances, décimas, o bien compuesta de versos libres de toda medida, como una creación que se puede ver, y también acá dice, como poesía visual, cuyo contenido se lee globalmente, igual que en cualquier imagen, agregando esta vez especial significación al valor gráfico, pues la tipografía, el tamaño de la letra, la sangría y los espacios en blanco tienen un sentido propio, como ocurre con los famosos caligramas de Guillaume Apollinaire. Este caligrama, por ejemplo, que te reproduzco aquí, se llama Femme, que significa dama, del poeta francés Apollinaire. Tú te das cuenta que las palabras se ordenan de tal manera que van formando una silueta, ¿no? Una dama, efectivamente, con un sombrero, y a eso se denominó caligramas. Tuvo bastante aceptación en una época, sobre todo vinculada con la vanguardia. Pero después los poetas también dejaron de lado prácticamente esa tonalidad de poesía, ¿no? Pero eso se llamó poesía visual. Especies líricas, la oda, composición lírica de larga tradición que se caracteriza por expresar entusiasmo, exaltación o alabanza, ejemplo, la vida retirada a Francisco de Salinas de Fray Luis de León, pero el creador de las odas fue el poeta griego Píndaro, a quien también se le llama el cantor de las Olimpiadas. Aquí hay un ejemplo moderno del poeta chileno Pablo Neruda, se llama Oda al gato. Todo el mundo ha visto o ha tenido de repente un animalito en la casa. O pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón nupcial, sultán del cielo, de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie reclamas cuando pasas y posas, cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato, ¿no? O sea, el poeta se fijó en esta mascota tan querida y le escribió una composición en su honor. Es una oda. Pero obviamente acá se utiliza verso libre, porque es un poema ya moderno. En la antigüedad la oda tenía que respetar la métrica. Era ya más difícil de entender. La elegía, composición lírica, dedicada a cantar la pérdida de un ser querido, manifestaba dolor, un dolor profundo. Es un lamento muy tierno del poeta, ejemplo, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, llanto por Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca, ¿no? O sea, cuando se expresa dolor, aquí está, por ejemplo, un fragmento de llanto por Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca, la acogida y la muerte, a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde, lo demás eran muerte y solo muerte a las 5 de la tarde, un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde, el toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde, el cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Lo que pasa es que este Ignacio Sánchez Mejía era un torero. Parece que murió en el ruedo, herido por un animal, y simplemente pues tuvieron que recogerlo ya como cadáver. Por eso dice la acogida y la muerte. ¿Qué refleja el poeta? Refleja dolor porque supuestamente el torero había sido amigo personal, amigo suyo,
Y quién no tiene pues pena o tristeza cuando se entera de la muerte de un ser querido, por más, ¿no? Un amigo siempre te va a causar dolor. De eso se trata justamente la elegía. Luego tenemos la égloga. Se caracteriza por poner los sentimientos del poeta en boca de personajes pastoriles que discurren en un escenario de naturaleza idealizada. Se inició durante la literatura de la antigüedad, pero tuvo gran auge en la época del Renacimiento. Justamente Virgilio, en la literatura latina, fue el iniciador de las églogas, pero después el auge en España es por el poeta español Garcilaso de la Vega, que tiene las obras Salicio y Nemoroso y Albano y Salicio, ¿no? Donde pastores idealizados cuentan sus penas, generalmente penas de amor, en un ambiente idílico que viene a ser de naturaleza. Se vincula bastante con el campo. El madrigal, composición lírica que expresa breve y armoniosamente sentimientos de amor, de manera especial a los atributos femeninos. Ejemplo, Ojos claros serenos, de Gutiérrez de Cetina, que es un poeta español, te cuento, del pre-renacimiento, o sea, del siglo XV, comienzo del siglo XV. Se refiere a la belleza de los ojos de una dama. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miráis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que si me miráis, miradme al menos. El poeta demuestra admiración por la belleza de la dama, especialmente de sus ojos, y también se declara un poco apasionado, enamorado de la muchacha, ¿no? Por eso se caracteriza el madrigal, porque es una obra o es una especie relativamente pequeña. El epigrama, poema breve también que se emplea para exponer un pensamiento satírico o sentencioso. Ejemplo, Poemas y Cantares de Antonio Machado, aunque es un poeta moderno, digamos, corresponde a la generación del 98, o sea, al siglo XX. Esta especie apareció en España desde el periodo de formación inclusive. Es conocido el poema de Machado que dice ahí, fíjense en la viñeta: caminante son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. En realidad suena bonito, suena elegante, el poeta manifiesta también su sentimiento, ¿no? Eso se llama epigrama. En la poesía moderna tenemos el verso libre. No podemos dejar esto sin tocar lo que es el verso libre. La poesía en verso libre responde a una construcción poética sin estructuras rígidas en la forma y en el ritmo y rima. Lee el siguiente fragmento de un poema de César Vallejo, poeta peruano y figura capital de las letras hispanoamericanas. Se trata de un poema de una sola estrofa, compuesta por más de 40 versos variados en la métrica, silábica y en la tonalidad. Obviamente no representamos todo el poema, sería demasiado largo, pero tú lo puedes buscar en internet. Se llama Me viene, hay días, una gana ubérrima. Y dice así, es un fragmento, nomás no te olvides. Me viene, hay días, una gana ubérrima, política, de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. El poema todavía continúa. Sería interesante que lo busques en internet, para que lo puedas leer en su totalidad. A este estilo de poesía se le llama verso libre. Neruda también lo practicó, ¿te acuerdas la Oda al gato? También eso se llama verso libre. Se deja de lado ya la métrica. La métrica prácticamente se abandona en la primera década del siglo XX, cuando termina el modernismo. Ya con la vanguardia casi todo es verso libre ya. Al poeta le dan mayor libertad. Es lo que se llama la poesía moderna. Género dramático. Antes definimos al género dramático como un escrito en verso o en prosa que representa un episodio o conflicto de los seres humanos a través de diálogo de los personajes, diferenciándose de los demás géneros por su virtualidad teatral o posibilidad de representación pública sobre un escenario. Agreguemos que toda obra dramática se sustenta en el diálogo y en la acción de los personajes. Ambos elementos se desarrollan alrededor de un conflicto que pone en juego dos fuerzas que luchan por alcanzar un objetivo. Un conflicto clásico es el del amor en medio de la adversidad, como Romeo y Julieta de Shakespeare. Tal vez es la obra dramática más conocida en la actualidad, o La boda de sangre de Federico García Lorca.
En la antigüedad también destacó, por ejemplo, el famoso Edipo Rey de Sófocles. Y así también hay obras, por ejemplo, que corresponden a otra especie, que no son precisamente tragedias, sino más bien pueden ser comedias. Quienes encarnan la lucha impuesta por el conflicto son los personajes de la obra. Tradicionalmente se denomina protagonista a quien busca alcanzar la solución del conflicto y antagonista a quien se opone al logro de ese objetivo, y además hay personajes secundarios. Algo así como ocurre en una obra cinematográfica o también en una telenovela, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo más cercano, donde hay un protagonista y un antagonista, existe pues la dama y existe también la rival o la mala, como le llaman algunos, ¿no? Existe frente o al costado, digamos, en forma paralela a la acción principal, a la historia de amor principal que desarrollan los protagonistas, a veces historias de amor que son complementarias, que le dan un poquito de matiz más colorido, digamos, al argumento para que sea más interesante. Algo parecido también ocurría en este arte teatral desde el momento que se origina en la antigüedad grecolatina. Luego va a evolucionar el teatro naturalmente a través de los siglos y ha llegado prácticamente a nosotros hasta el siglo XX. Ahora en el siglo XX un poquito ha perdido fuerza el teatro porque ha tenido que luchar con un enemigo irreconciliable que viene a ser el cine. El cine le ha quitado mucho público. Y más recientemente, inclusive, la televisión terminó prácticamente de limitar el teatro, pero a pesar de todo, todavía el teatro se mantiene, ¿no? Pero ya en forma mucho más limitada. En la antigüedad era impresionante el desarrollo que alcanzó el teatro, y ese desarrollo se mantuvo hasta el siglo XIX, inclusive, con bastante aceptación. Formas dramáticas. Según la naturaleza del conflicto, las obras dramáticas se clasifican en tragedia, comedia y drama. Son las más importantes. Hay otras especies, como ya te dije en su momento. La tragedia es obra que se refiere a un episodio fatal de la vida en que el personaje principal es un ser noble y heroico, se enfrenta a un destino adverso que termina por vencerlo. Así el tipo de emociones que surgen en una tragedia son de temor y de compasión. Ejemplos de tragedia son Antígona de Sófocles, Macbeth de Shakespeare, Romeo y Julieta también de Shakespeare, o Hamlet de Shakespeare, o también puede ser, como ya te dije, Edipo Rey de Sófocles, etcétera, ¿no? Siempre tiene un final fatal. La comedia es una obra que expone los aspectos cómicos y optimistas de la vida, muestra de forma agradable los defectos de las personas a través de la representación de aparentes conflictos que concluyen en un final feliz. Si bien tiene como uno de sus objetivos promover la risa en el espectador, este, esta debe a su vez inducir a la reflexión del tema planteado en la obra. Ejemplos de comedia son El enfermo imaginario de Molière, El volador de Sevilla, El convidado de piedra de Tirso Molina. La más conocida creo que es El avaro de Molière. Acá en el Perú también hemos tenido representantes teatrales. Vas a escuchar más adelante de repente la famosa obra Ñacatita de Manuel Ascenso Segura, que es un ejemplo también de comedia ya más reciente, digamos, ¿no? Como te digo, presenta un final feliz y divertido. Hasta ahora inclusive el término comedia se utiliza en el cine también, ¿no? Oye, ¿qué tipo de película es? Ah, es divertida y graciosa, es una comedia. Comedia que sí que te vas a divertir. Pero si por ejemplo tiene conflictos humanos, te da pena, o hay mayor emoción, le dicen es un drama. Ya no se utiliza la palabra tragedias, es un drama. Y por último, el drama. El drama es la forma que constituye perfecto equilibrio entre los dos tipos dramáticos anteriores, ya que procura representar la vida de las personas de la manera más realista posible, en obediencia a que en la existencia de cada hombre y mujer hay tantos momentos trágicos como cómicos. Ejemplos de dramas son Casa de Muñeca de Henry Ibsen y La Niña de la Palomera de Fernando Cuadra, aunque esta especie teatral, chicos, surge en España, en plena Edad de Oro. El creador del drama fue Lope de Vega, con la obra Fuente Ovejuna, y luego lo siguió cultivando Pedro Calderón de la Barca, y se hizo muy popular en toda la literatura española y así ha llegado a nuestros días. Viene a ser la combinación de tragedia y comedia. O sea, en la obra hay pasajes alegres y divertidos y también aspectos, digamos, tristes, donde los protagonistas pasan por situaciones realmente adversas. Veamos ahora el género narrativo. Es un género ya relativamente más moderno, un relato en prosa de extensión variada que permite la construcción de ambientes, acontecimientos, personajes, etc. Su principal elemento es la narración, que consiste en el desarrollo sucesivo de una serie de acontecimientos. Características: crea expectativa tanto por el relato como por la impresión estética de belleza que produce en el lector. Los hechos que narra pueden ser reales o imaginarios,
pero verosímiles, la narración clásica tiene las siguientes partes: exposición, nudo y desenlace. En la exposición se presentan los conflictos de manera inicial, en el nudo se presentan generalmente los enredos, en el desenlace ya se resuelve el conflicto. Las formas narrativas son básicamente dos. Aunque aquí se ha considerado la épica desde la antigüedad, las formas narrativas abarcan un gran espectro de obras literarias tales como la leyenda, el cantar de gesta, la fábula, etc. Pero entre ellas destacan por su importancia representativa y tradicional la épica en la antigüedad, que era la forma de narrar en la antigüedad. En los tiempos modernos ya solamente contamos con la novela y el cuento. La novela es un relato extenso que abarca muchas páginas y muchísimos personajes. Una novela puede tener tranquilamente más de 200, 400, 500 hasta 1000 páginas. Pero un cuento más bien es un relato corto, relativamente breve. Puede tener de 2 a 3 páginas, como máximo llegar a 10 o 12, pero no se puede exceder de esa cantidad porque ya no sería ya propiamente un cuento. El cuento debe ser corto, debe tener pocos personajes. Debe desarrollar un solo asunto, ¿no? En cambio, una novela puede desarrollar diversidad de temas, ¿no? Por la misma extensión que tiene. Hay novelas que son realmente muy, pero muy extensas, como Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo, que corresponde a la época del romanticismo francés, o también otra novela que de repente has escuchado mencionar, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, en el realismo ruso, o la misma novela Don Quijote, también de Miguel de Cervantes. Del Renacimiento son relatos considerablemente extensos. Pero cuentos un relato corto, como por ejemplo El Caballero Carmelo de Valdelomar, lo habrás leído de repente en primaria, o el famoso Paco Yunque de Vallejo, ¿no? O los famosos cuentos de hadas, que son realmente relatos cortos, no tienen gran extensión. Especies narrativas, aquí tenemos justamente la novela, forma narrativa que surge durante el Renacimiento, relativamente moderna, que permite el desarrollo de muchos temas, ambientes, gran cantidad de personajes, diversos elementos, debido a la gran extensión de la especie y la cual se diferencia el cuento. Un ejemplo importante es el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, como ya te expliqué. Presenta el cuento, más bien es un relato de menos extensión que la novela, por lo que exige mayor tensión entre sus elementos y una mayor concentración semántica. Entre los cuentos más notables están Los Gallineros sin Plumas de Julio Ramón Ribeiro, también te mencioné El Caballero Carmelo de Valdelomar, o Paco Yunque de César Vallejo. La fábula, forma narrativa a menudo en verso, ya te dije que se inició como verso, en la actualidad se escribe también como prosa, tiene una enseñanza moral y generalmente termina con una moraleja, suelen estar protagonizadas por animales. Son famosas las fábulas de Francés La Fontaine y de los españoles Iriarte y Félix María de Samaniego, del siglo XVIII, ¿no? En la actualidad todavía se siguen escribiendo como una especie de literatura infantil. Pero ya un poco el gusto por la fábula también ha venido perdiéndose. El mito son narraciones tradicionales, fabulosas e imaginarias que intentan dar una interpretación no racional sobre el origen del universo y de los seres humanos o explicar la razón de hechos aparentemente inexplicables. En su mayoría los mitos transcurren en tiempos remotos, cuando el mundo recién se estaba formando. Sus personajes son dioses, héroes o fuerzas de la naturaleza. La acumulación de mitos da origen a una tendencia que podríamos llamar mitología. Dentro de la mitología destaca sobre todo la mitología griega, que nos habla pues de los dioses legendarios, Zeus, Cronos, o de algunos monstruos como el Minotauro, por ejemplo, ¿no? Ciertas leyendas también que tratan de explicar el papel de sumisión que tiene el ser humano, porque el destino está en manos de los dioses. La leyenda es una narración breve que nace a partir de una tradición, de una creencia popular o de un hecho importante ocurrido en un grupo humano. La leyenda se desenvuelve a través de la ficción, pero generalmente tiene una base histórica. Ejemplo, La Jorca de Oro, El Rayo de Luna de Gustavo Adolfo Bécquer, Leyenda de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. Acá en el Perú tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mamá Oyo. Trata de explicar un hecho histórico que no se puede, digamos, comprobar, ¿no? En eso consiste la leyenda. Aquí te dejo una tarea breve. Responde solo las 10 primeras preguntas de los ejercicios de tu libro. Están al final de la semana 2, Géneros Literarios, página 13 de tu libro. Después envías las respuestas a mi correo. Te ofrezco mi correo, newtondelcarpio@hotmail.com. Hasta el día miércoles. Aquí me he equivocado en la fecha, porque esto lo preparé con anticipación. Es hasta el día, sí, miércoles, pero en la próxima semana, el día 6, creo que cae el día 6. Te voy a esperar, no te preocupes.
Copia el número de la pregunta y la clave, sigue el ejemplo, pregunta tantos, respuesta A. Por favor, tipea las respuestas para entender mejor. Anótame tu nombre completo y sección y el nombre también de la escuela. De esa manera creo que nos vamos a poder comunicar. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo puedes transmitir al correo, yo gustosamente lo voy a resolver. La señorita directora decía que cómo nos podíamos comunicar, yo le dije que una alternativa interesante sería a través del correo. Ya más adelante de repente vamos a estar en comunicación a través del Zoom o de otra forma, digamos, porque nosotros los profesores también estamos en un proceso de capacitación porque este problema que ha surgido es nuevo para todos. Así que frente a eso no nos queda nada más que poner el pecho y salir adelante para apoyar sobre todo a los estudiantes que quieren desarrollarse como ustedes. Eso sería todo por ahora. Más bien, muchas gracias por tu atención. Estaremos comunicándonos muy pronto. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense bastante, por favor.